Aquí hermana. estamos. Bienvenida. Bienvenida, Andrea. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, mi Steffi, por la invitación. Me siento muy contenta, primeramente, de que nos reencontremos estando en Cristo, siendo sanadas bueno, no sanas, porque ya nos sanó, y siendo Amén. restauradas, porque sabemos que la obra que Él empezó en nosotros la va a terminar cuando venga Jesús. O sea, somos cristianas en construcción. Amén. Y estoy muy feliz de verdad de poder compartir contigo y que podamos, bueno, humildemente llevarles esa luz que ha llegado a nosotras, esa gracia que recibimos, por gracia la podamos dar a las personas que hoy nos ven y nos acompañan. Bueno, hermana, este espacio es suyo. Bueno, yo hoy voy a tratar de humildemente, como se dice, explicar un tema que es bastante complicado, como se dice, pero lo he vivido en carne propia, lo he vivido en mis propias pruebas con Dios y pues la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas y bueno, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible de la mano de la palabra de Dios, que es el tema de cómo somos transformados por Dios, cómo Dios nos transforma, nos moldea para llevarnos a ese propósito que Él tiene para nosotros. Porque Él tiene un sueño con nosotros, tiene un plan perfecto desde que nos puso en el vientre de nuestra madre y Él quiere llevarnos a ese plan, pero es un trabajo, como se dice, que nosotros también tenemos que permitirle a Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí me pareció importante hablar del tema y también vamos a hablar acerca de los roles de la mujer, que fue tan debatido en el live con la Barbie de Abreu. Sí, para explicar por qué, primeramente, por qué las personas tienen esta reacción y cómo realmente es que se llegan a cumplir esos roles, en qué condiciones que tienen que haber para que un matrimonio entre en el diseño de Dios. Dale chocolate. Ay, perdón, mi amor. Tranquila, que a mí me ha pasado también. Ya estos están acostumbrados, pero al principio, en todos los lives, me tocaban la puerta hasta que yo no abría, no me dejaban tranquila. Ella se va a acostumbrar, la tuya. Perdón. ¿Cuántos años tienen tus bebés? Joshua tiene 4 y Kate tiene 6. Son Ah, súper cercanos y bueno, te podrás imaginar eso cuando se juntan, tumban wow, la casa. de Son verdad. muy, Te muy entiendo. cercanos. No, Numa está de niñero. Siempre que yo estoy en los live, Bueno, yo estoy con el ellos. niñero oficial. Yo estoy con ellos, imagínate. Ah, bueno, imagínate, no, yo me quito el sombrero. Sí, está Mira, muy bonita, por cierto. ay, bella, hermosa, gracias. Tú también. Esa luz del Gracias. embarazo, que bueno, Sí, ya se me que te están notando hace. los cacheticos del embarazo, ya Y no te se ves pueden flaca. ocultar. Y te ves No, no. flaca. Ya estoy en 5 meses, ya estoy ya la barrigota, ya. Sí, pero como eres tan flaquita, te ves flaquita igual. Ay, bueno, ni tan flaquita. Ahí trato de cerrar el pico, Bella. como se dice. Básicamente, Dios nos transforma con 3 herramientas, para decirlo de esa manera, ¿no? Que podría llamarse así, yo lo voy a llamar como 3 herramientas, ¿no? Una de las herramientas, que por eso es que me pareció importante hablar de este tema, es a través de las pruebas y la disciplina, ¿no? Entonces, me parece importante porque muchas veces llegamos a Jesús, llegamos a una iglesia y pensamos bueno, que Dios nos va a cumplir todo ahí mismo, que nos va a responder todos los milagros que queremos ahí mismo y que todo va a ser así súper, ¿cómo se dice? Mundo Disney, ¿no? Pero Dios resulta ser que llegamos unas personas que venimos de un mundo que nos mete en un chip que está corrompido, tanto en la mente, ¿no? De información que no es correcta, más por supuesto con el pecado que mora en nosotros, que ya voy a hablar de eso. Entonces, antes de entrar en la explicación profunda, ¿no? Dios usa tres formas, ¿no? La disciplina, que son las pruebas de fe, las pruebas de fuego, que me pareció importante hablarlo, porque como te dije, las personas llegan a la iglesia, piensan que todo va a ser bonito, y cuando los viene una prueba, entonces piensan que Dios los está castigando o que Dios no los está escuchando y se alejan de Dios. He visto muchas personas que se van a lo que les viene una prueba de fe, que Dios te puede poner una prueba para trabajar falta de perdón, algún odio que tú tengas en tu corazón, algún apego, y lo hace para bien, ¿no? Para quitarte eso de encima y para limpiarte, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante, porque no queremos que nadie se aleje de Dios, sino que entienda que Dios está trabajando en ellos, ¿no? Entonces, sí, cuando nos prueba, por ejemplo, las pruebas de fuego,
pueden ser para muchas cosas, pueden ser para quitarte un ídolo que tú tienes, ya sea una pareja, mostrarte que esas relaciones no son sanas. Entonces de repente te la quita en el momento para que tú lo pongas primero, a Dios. Entonces cuando tú te concentras en tener una relación con Dios, en aprender de su palabra y en esas pruebas de fuego, la sobrenaturalidad de Dios se activa de una manera impresionante. Es cuando más Dios te habla, cuando más te habla a través de su palabra, hasta la voz del Espíritu Santo audible habla, o sea, con poder. Entonces son valiosas las pruebas de fuego o de fe, que también nos prueba en fe, a ver si vamos a renegar de Él en una mala situación económica, vamos a decir gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes el control y sé que si esto me está pasando es para bien, pero tú tienes la salida y aquí me quedo dándote las gracias, ¿no? Entonces, bueno, eso lo voy a explicar más profundamente adelante, pero yo creo que básicamente, yo creo no, la palabra de Dios nos enseña que son básicamente la disciplina, a través de la disciplina, a través de la palabra nos transforma y a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? Acerca del poder de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Hebreo 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma y en el espíritu, Amén. entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, una de las formas en las que somos transformados es con exposición a la palabra de Dios, que es la que nos va cambiando esta mala programación que, como te dije, nosotros venimos de un mundo en que te dicen a través de los medios de comunicaciones, del sistema que gobierna este mundo, que es un sistema satánico, para decirlo realmente como es, donde a través de la televisión, los medios de comunicación, las revistas te enseñan, por ejemplo, que el hombre tiene que tener 5 mujeres y entonces es más macho, que la mujer tiene que ser un símbolo sexual. Vemos, por ejemplo, en la juventud que empiezan a tener sexo a temprana edad porque lo ven en la televisión, American Pie, esas cosas. Entonces es una programación del sistema con el que traemos, ¿no? En la mente, aparte del pecado que lo vamos a explicar más adelante, que pues tenemos que tener esta exposición con la palabra de Dios que nos va mostrando realmente cuál es el diseño de Dios para nuestra vida, cuál es realmente la voluntad, que no es eso que vemos en la televisión. Entonces, la palabra de Dios empieza a hacer un trabajo en nosotros, nos empieza a sanar y es como dice que es una espada de 2 filos que nos atraviesa hasta lo más profundo, ¿no? Y cuando hablamos de la disciplina, que estaba hablando al principio, cuando uno escucha disciplina dice, no, esto es un castigo, lo asociamos con castigo, pero realmente no lo es. De hecho, en el hebreo y en el griego significa instrucción, enseñanza. Amén. Entonces Dios nos enseña como un papá cuando los niños se portan mal y tú le das un par de nalgadas. Así que tú dices, bueno, te portaste mal, par de nalgadas para que aprendas a ser mejor. O sea, lo estás haciendo para su bien, para que no vayan a hacer... Además, su hijo lo disciplina. Exacto, nos disciplina para nuestro bien y bueno, más Dios que Dios solo Dios es santo y solo Dios es bueno y que tiene un amor mayor al que podemos tener nosotros por nuestros hijos. Entonces, sería las 3 herramientas que Dios usa, la disciplina, el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, que esta es, bueno, como se dice, indispensable. Amén. Porque sin el poder de Dios en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, nada podríamos hacer. Nada podríamos hacer y para los que nos ven que no son cristianos, ¿cómo llegamos a tener el Espíritu Santo morando en nosotros? Les voy a explicar. El Espíritu Santo queda en nosotros en el momento que nosotros decimos sí, acepto a Jesús como Salvador. Ese es el momento que a través de esa oración de fe, que la podemos dejar al final del live para los que quieran volverse a Dios, a través de esa oración nosotros nos reconciliamos con el Padre. Porque antes, ¿verdad? Estábamos, como se dice, bajo maldición, aunque suene feo, pero por el pecado original. O sea, a partir del pecado original de Adán y Eva, venimos con el pecado aquí, en la carne. Entonces, en nuestra humanidad siempre tendemos a juzgar, a criticar, a mentir, a ser infieles, a, bueno, tantas cosas que puede abarcar la maldad. El pecado es la maldad que mora en la carne y lo podemos ver hasta en los niños chiquitos. Tú ves los niños chiquitos, a veces dicen una mentira,
hacen alguna maldad, viene... O tienen demasiado sentido de pertenencia, o sea, que no quieren compartir sus juguetes. Eso, exacto. Entonces, esa maldad mora en la carne de todo ser humano desde que nace, pues, porque es una maldición que traemos desde Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, que ellos eran puros, sin maldad, y al desobedecer cayó esta maldición en la carne. Entonces, sin el Espíritu Santo, Dios no podría transformarnos y no podríamos vencer, como se dice, el pecado, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo, ya cuando hacemos la oración de fe y decimos, aceptamos a Jesús, ¿verdad? En ese momento es que nos reconciliamos con Dios, porque dice la palabra en Juan 14:6, si no me equivoco, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por el Hijo. Entonces, la única manera de que nos reconciliemos con Dios es a través de Jesús. Y en ese momento se cumple la cruz en nuestra vida, morimos a la vieja criatura y empieza, como se dice, una resurrección que Dios va a empezar a trabajar en nosotros, en esa transformación a través de estas tres cosas. La palabra de Dios que nos empieza a transformar, poniendo disciplinas en nuestra vida y el poder del Espíritu Santo, que es el que nos va a jalar las orejas en nuestra caminar como cristianos, cada vez que, bueno, hablé mal de esta persona, entonces tú sientes que te viene como que un jalón de orejas, no juzgues, no mientas, no hagas esto, no tengas rencor hasta esa persona. Es el poder del Espíritu Santo, y todos mis hermanos en Cristo que están ahí me pueden decir que es así. O sea, uno siente enseguida él te redarguye, como dice la palabra, te redarguye de todo pecado. Y son esas tres principios que yo encuentro en la palabra de Dios que te ayudan, que empiezan a transformar tu carácter, a transformar tu mente, tu alma y tu espíritu, y a quitarte este chip del mundo, esta contaminación que traemos, que Dios necesita quitarla a un lado para poder cumplir el sueño que Él tiene con nosotros, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas, pero primero tiene que hacer la obra para el alfarero. Trabajar en nosotros como la palabra del alfarero que le iba a leer más adelante. Entonces, solo ahí para las personas que nos ven, porque hay personas que dicen, no, yo estoy con Diosito, yo todos los días hablo con Dios, mi Diosito, pero es solamente a través de Jesús, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, o sea, nadie se reconcilia con el Padre, no se rompe esa maldición del pecado original hasta que no aceptamos a Jesús. Entonces, a todos los que se animen al final del live, le dejamos la oración de fe, para que digan, acepto a Jesús como Salvador, y ahí sean sellados con ese poder del Espíritu Santo, y la pueden hacer en su casa, no hace falta que la hagan en la iglesia. Dios es todopoderoso y Él va a acudir ahí, y ahí vas a ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que ocurren estas transformaciones en la vida de las personas. Que, por ejemplo, la gente dice, ay, no, los cristianos antes eran drogadictos, eran prostitutas, eran unos locos. Pues pueden decir, a Estefanía y Andrea eran unas locas. Y ahora se volvieron evangélicas, ¿verdad? Amén. Pero no ven, en vez de ver el poder de Dios en las vidas y decir, wow, hay un poder aquí, de verdad. Te llaman por tu pecado. No, ellos lo ven como no, entonces eran unos locos y eran unos drogadictos, eran homosexuales y ahora se convirtieron en evangélicos. Pero no es que nos convertimos, sino es que Dios nos transformó y que permitió que pasáramos por ejemplo, los que pasaron por adicciones, los que pasaron por prostitución, homosexualismo, como Carlos Catarí, que lo entrevisté hace poco, y hoy en día ayudan los que pasaron por las drogas a otros que están en esa situación y dicen, Dios te puede sacar de ahí, yo lo viví, no me lo contaron. Entonces Dios permite que pasemos por caminos para cuando nos llame a su gracia y vayamos a servirle, ayudemos a otras personas que hayan pasado por lo mismo que nosotros. Entonces por eso permite que hayamos tenido esos pasados oscuros, que hayamos pasado por las heridas que pasamos, por los malos momentos, para después utilizarlo para su propósito con nosotros. Entonces, eso es importante que las personas lo entiendan. Primeramente, cuando vean a una persona que se convirtió a Cristo, que era drogadicto, que era lo que sea, digan, wow, qué poder hay. Pero hay un detalle. Resulta que la palabra de Dios dice que el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas del Espíritu, no puede entender la palabra de Dios. No, las personas del mundo no pueden entender la palabra de Dios. Entonces dice, 1 Corintios 2, dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruaj.
el Ruach es el Espíritu Santo, de Yahweh, y que yo tengo la versión de israelita mesiánica. Ya vi. No recibe las cosas del Espíritu Santo de Yahweh, de Dios, porque para él son absurdas. Además, él no tiene la capacidad para entenderlas porque son solo evaluadas a través del Espíritu. Y hay otra versión, creo que es la Reina Valera, que dice que para el hombre natural, el que no tiene a Cristo, el que está en el mundo, que todavía no se le ha caído el velo, que tiene el chip del mundo mundano, no pueden entender las cosas de Dios. De hecho, cuando yo no era cristiana, yo me acuerdo que una vez que yo estaba buscando los caminos de Dios y eso, ya Dios empieza como a acercarte, ¿no? Te empieza a mandar un cristiano por aquí, un cristiano por allá, uno te dice una cosa, entonces El llamado. empieza a mandar ángeles en tu camino para que te ayuden en ese caminar, ¿no? Amén. Entonces yo no sé cómo un muchacho en Facebook, no sé qué puse yo, que se notó que estaba mal, y me mandó una canción cristiana y era un concierto. Y este concierto, de estos conciertos cristianos que hay muchísimas personas, tipo los conciertos americanos, era un grupo americano. Sí, sí. Y estaban todos adorando a Dios con los ojos cerrados y lloraban. Y yo decía, Dios mío, esta gente está loca. Yo que no era cristiana, yo decía, pero ¿por qué lloran? Qué fanáticos. Y yo decía, Y Dios tiene su proceso, pues tampoco Dios, uno lo puede juzgar, pero... Dios tiene su proceso con cada quien también, y también ese proceso depende también de nosotros. Si es más largo o más corto, también depende de nosotros, de nuestra obediencia. Y eso lo iba a explicar más adelante con el ejemplo de Israel cuando salió de Egipto, que iba a pasar 40 días en el desierto y fueron 40 años por desobediente. Entonces, bueno, pero para no perder el hilo del otro que te estaba diciendo, entonces, bueno, esto es normal que las personas, como dice aquí la palabra, el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu. O sea, una persona que no está en Cristo, que no ha sido sellada con el Espíritu Santo, que es el que nos muestra las cosas y nos tumba el velo, no puede entender las cosas del Espíritu, entonces se burlan. Y para ellos es locura, como por ejemplo como pasó cuando esta chica de Abreu, Barbie de Abreu, habló de los roles de la mujer. Que yo no sé qué es cristiana, pero claro, supongo. yo creo que ella acaba de empezar Ay, en qué Cristo, bendición, ¿no? Sí. Cristo, qué belleza. Sí, no, yo me enteré por el video, pero no sé exactamente, pero Dios la bendiga por hablar de eso, pero, ¿cómo se dice? Eso no es para la gente del mundo, ¿entiendes? Eso es, para que ese diseño se cumpla, las dos personas tienen que estar en el amor de Dios, ser temerosos de Dios para cumplir esa belleza de diseño que Dios tiene para nosotros. Amén. Y otra cosa, que aparte de esta palabra de Corintios de Corintios 2, que dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, también está 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo es Satanás, ¿verdad? Le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y el cual es la imagen de Dios. O sea, eso quiere decir que las personas del mundo, no nada más que no tienen el Espíritu Santo, sino que el enemigo, Satanás, que las personas, yo a veces me río, porque las personas creen en el espiritismo, creen en la palería, pero no creen que existe Satanás. Satanás existe, y lo dice la palabra de Dios, y es nuestro enemigo número uno, que la palabra de Dios dice que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar todo el tiempo, te estudia, sabe cuáles son tus puntos débiles, sabe cómo hacerte pecar, sabe cuál es tu tendencia. Por ejemplo, si tú eres muy jugadora, te va a poner todas las conchitas de mango para que tú juzgues. Entonces, no solamente esto, Satanás influencia a las personas incrédulas, aquí lo dice. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, las personas que no tienen a Cristo tienen un velo puesto. Entonces, ellos son influenciados, aunque no lo saben, así como lo era yo antes de Cristo. Yo era influenciada por, él influencia todo lo que son las filosofías del mundo, religiones, influencias, todas estas ideologías locas que vemos hoy en día son influenciadas por el enemigo. Entonces, solamente es posible entender realmente la palabra de Dios, los diseños de Dios, cuando estamos en Jesús y tenemos el Espíritu Santo. Porque así como ese ejemplo que te puse, que cuando yo no era cristiana, me mandaron ese concierto de los cristianos que estaban llorando y yo dije, ay Dios mío, qué fanática esta gente, ¿por qué llora? Y ahora yo lo entiendo y lloro yo también, porque después de que tú ves el amor que Dios te tiene, todo lo que te sanó, todo lo que ha hecho por ti,
o sea, que te ha dado lo que tú soñaste toda tu vida, que ya no tienes ni siquiera que preocuparte por nada porque oras y Él te ayuda. O sea, el amor es tan grande. Y Amén. tenemos el Espíritu Santo que también dice que la palabra que nos ayuda a adorar a Dios. Ya el amor es tan grande que uno llora de agradecimiento. Dios mío, cuánto te amo, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, gracias por rescatarme de mi depresión, de mi Amén. vida sin sentido, bueno, a mí me cumplió todos los sueños, a mí me dio mi esposo, mis hijos, me quitó, yo sufría de depresión, van a ver mi testimonio pronto, sí, pues, creo que el fin de semana que viene, Amén. y wow, entonces Dios es yo te aviso para que lo vean. Amén, claro que sí. Entonces el amor es tan grande, el agradecimiento es tan grande que uno llora. Pero cuando yo estaba en Ah, el mundo, yo decía que eran unos fanáticos. Y así me llamaron todos mis amigos al principio. Y unos cuantos de ellos están por ahí que hoy en día están en Cristo. amén, gloria a Dios. Sí, que cuando yo empecé a predicar, le decían Andrea García, porque yo antes de ponerme el apellido de mi esposo, Andrea García, Más delgado. ajá. Antes de ponerme, antes de ponerme, me decían Andrea García, se volvió una fanática. Está fanática, lo único que hablas de Dios, fanática, fanática. Bueno, y cuando tú llegas a Cristo, ¿sabes? Tú te alejas de un montón de gente que Claro. ya no compartes las A mismas veces cosas hasta de la propia y ellos se familia. alejan de ti también. A veces hasta de la familia, Sí, porque definitivamente, aunque toda nuestra familia es salva una vez que nosotros recibimos, porque también Dios no va a escoger una sola persona, Él quiere también sí, está tomar a la toda promesa. Tú y tu cumplir casa la promesa. serán salvos, así es. Pero Y cuesta a veces. sí, Dios es bueno, Dios, definitivamente los Amén. milagros de Dios son impresionantes y más que cumplir los sueños, que también es la bendición, porque bueno, también nuestra vida se verifica y qué padre no quiere ver a su hijo feliz. Y qué Amén. bendición y gloria a Dios, ha cumplido tus sueños y los seguirá cumpliendo en el nombre de Jesús. También Amén. es hermoso la presencia de Dios. Total, total. De Y, verdad eso, que y creo que eso también nos hace llorar porque es tan grande, dice. sí, sí, sí. Exactamente, cuando la presencia de Dios es tanto el amor que uno llora. Entonces, pero en el momento como dice esas palabras, para el hombre natural que no tiene el Espíritu Santo, que no está en Jesús, las cosas de Dios son locuras y son absurdas. Entonces, ¿ves? Yo lo veía como unos fanáticos de los cristianos yo misma, entonces yo no los juzgo. A los que hoy en día yo veo que una persona habla de Dios, como también juzgaron a Dayana Mendoza, cuando Ah, oró, pues, y declaraba en el nombre de Jesús, entonces la veían así, decían, ay, qué ridículas, y no sé qué, yo no me acuerdo qué más le dijeron, pero bueno, yo no lo juzgo, porque no, son ignorantes. tienen un velo puesto, como lo dice aquí en la No, no palabra, dice, ignorantes, sino que el hombre perecerá por falta de conocimiento y, o sea, no saben. Por ahí está un amigo que amo y adoro, que es Marco Godoy, y lo ah, quería yo también lo llamar, conozco, productor saludo de los que tú lo castings, conoces también, ¿no, Marquito? claro, claro, fui a muchos castings Marquito, con aquí él. estamos, Sí, también sí, sí, en saludos. Ah, sí, qué bendición. Un abrazo, Marco. Muchos castings que fui para allá. sí, productor de un montón de novelas, el que nos da los permisos a todos en RCT. Sí, así es. Mentira, mentira. Saludos. Saludos, bueno, bendiciones y Cristo, Frele, todos los que están conectados, de verdad que gracias por... Y la Amén. gente Saludos a los esposos Velázquez que están por ahí también. los Mi amamos. esposo Numa saludó por ahí No, también. ¿para qué Cristo, Ferel. Anímate, fui mucho en los pasillos de RCTV, en los pasillos de las Sí, fiestas, pero bueno, gracias a Dios somos personas nuevas. así es. Ah, el testimonio de Numa viene pronto también. Así que ahorita ya, eso es muy importante entenderlo, que las personas del mundo no pueden entender las cosas porque no tienen el Espíritu Santo y que él dice, como dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, hasta que ellos no lleguen a Cristo, ellos no les resplandece la luz del Evangelio. Entonces, cualquier cosa que tú dices les parece como que, ay, que retrógrado, loco, fanático. Entonces, bueno, no los podemos jugar porque como dice Dios, dijo Jesús, perdona a los que no saben lo que hacen, ¿no? Y muchos de estos se convertirán también. Entonces, no podemos jugarlo porque como un día yo dije que los cristianos eran unos fanáticos y hoy en día estoy en Cristo, no Amén. sabemos si son unos hijos escogidos de Dios también, ¿no? Amén. Entonces, aquí tenemos a otra cosa que les quería hablar, ¿no? De la obra del Espíritu Santo, que es una es poder de Dios en nosotros para esa transformación, que es el título de hoy, Transformados por Dios. Dice así, ¿no? La obra del Espíritu Santo, dice, pero ahora me voy, dijo Jesús, cuando Jesús lo crucificaron y se iba, ¿no? Que resucitó. Ni uno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Le dijo Jesús.
Entonces dice, en cambio, porque les he dicho todas estas cosas, están llenos de dolor. Pero les digo la verdad, es para beneficio de ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el consejero no vendría a ustedes. Mas si me voy, se los mandaré, que es el Espíritu Santo. O sea, Jesús dijo, yo me voy, pero mi Padre les enviará el Espíritu Santo, que como dice aquí, dice, cuando Él venga, mostrará al mundo todo lo equivocado que están, en cuanto al pecado, la justificación y acerca del juicio. En cuanto al pecado, en que la gente no pone su confianza en mí, y acerca de la justificación, que voy al Padre y ya no me verán. Acerca del juicio, que el gobernante de este mundo, aquí lo confirma, que el gobierna este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Pero él le rinde cuentas a Dios también, ¿no? Dios en sus misterios le permite ejercer el mal y ya le tiene el castigo preparado, ¿no? Dice, el que gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Yo todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrían soportar. Sin embargo, cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, los guiará por toda verdad, porque Él no hablará por iniciativa propia, sino que Él dirá todo lo que ha oído del Padre. Él también los anunciará los eventos del futuro. O sea, el don de profecía que tienen algunas personas es por el Espíritu Santo. Entonces vemos la importancia del Espíritu Santo, el poder, que es poder de Dios en nosotros, para transformar vidas, para transformarnos, ¿no? Por eso que ese es el poder que te transformó a ti, que me está transformando a mí, que sigue transformándonos y a todas las personas. Y bueno, yo que hago entrevistas de testimonios, todos esos testimonios poderosos que veo constantemente, wow, le doy la gloria a Dios. Y eso es lo que quería explicarle a las personas, que esas tres herramientas que usa Dios para transformarnos. La disciplina, que vamos a seguir hablando de eso, que son las pruebas de fe, las pruebas de fuego, el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Entonces, está la parábola del alfarero, que tú me la comentaste ahorita, ¿no? Entonces dice, el alfarero y el barro. Dios dice que somos el barro en sus manos. O sea, Él nos está moldeando, y también dice que esa obra la va a terminar es cuando venga Jesús. O sea, somos cristianos en construcción. O sea, que el día que uno falle no vengan a decir, no, que ustedes se la dan de santo. No, estamos en construcción todavía, fallamos, nos arrepentimos, nos volvemos a levantar, pero no podemos vivir en el pecado. Cuando estábamos en el mundo sin el Espíritu Santo, uno podía, por ejemplo, por decirte, como pareja, pasar 2 años en una mentira, mintiéndole al esposo, por ejemplo, sin sentirte mal, relajada, como se dice, con tu conciencia tranquila, pero teniendo el Espíritu Santo, por ahí, caretabla. Caretable, te costabas a dormir ni pendiente, ¿verdad? Pero con el Espíritu Santo morando en ti, eso es imposible. O sea, el Espíritu Santo te hace sentir mal, que tú tienes que pedir perdón, tú tienes que decir la verdad. Claro. Entonces, eso es lo que las personas tienen que entender. Los cristianos no somos perfectos, amén, pero estamos en un proceso de santificación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a esa santidad que Dios quiere. Y estamos en esa lucha con el pecado que llevamos en la carne todos los días, hasta que el Señor venga, hasta que no venga, ¿cómo se dice? Jesús, y nos dé cuerpos gloriosos libres de pecado. Pero mientras que estemos en este cuerpo, vamos a estar luchando con el pecado, pero es el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, amén. La parábola del alfarero, ¿verdad? Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré, le dijo a Jeremías. A través de este ejemplo le iba a hablar Dios. Entonces, así que hice lo que me dijo, y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Imagínate que Dios estuviera trabajando con nosotros y nos aplaste y comience de nuevo. No es tan así, pero más o menos. Dice, después el Señor me dio este mensaje, oh Israel. Para las personas que no saben, cuando Dios habla a Israel, es a nosotros, a la iglesia, porque nosotros en Jesús, al llegar a Jesús, exacto, fuimos injertos en el olivo, somos parte del pacto de Israel. Entonces dice, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si yo anuncio que voy a desarraigar, a derribar o a destruir a cierta nación o reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré o edificaré a una nación o reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como lo había dicho. Entonces, bueno,
este pasaje a mí me encanta porque te muestra el carácter de Dios. Te muestra tres cosas. Una, que Él trabaja en nosotros como el alfarero en el barro. Amén. Dos, que Dios tiene carácter. Que Él si te dice, si tú haces lo bueno, Él te bendice, y si haces lo malo, Él te da la nalgada, como dice que le dan los padres a los niños, porque se porten bien. Exacto, porque somos sus hijos. Pero también que es grande en misericordia. Él dice, si el pueblo que yo había decidido castigar se arrepiente y se vuelve a mí, yo no voy a hacer con él lo que yo había planeado, el castigo que yo había planeado. Entonces, vemos que tiene carácter, por eso que dice que hay que temer de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra. Entonces, estas tres cosas nos muestran el carácter de Dios y que su amor y su misericordia, y que trabaja en nosotros como el alfarero en el barro, ¿no? Amén. Entonces, es importante entender estas cosas, ¿no? Que mediante la disciplina Él nos transforma, ¿no? Que son las pruebas de fuego. Pero debemos aceptar ser transformados. Ese es el sueño de Dios, que nosotros dejemos que Él nos moldee como ese barro en sus manos, que nosotros nos dejemos llevar a su propósito. Y su plan no es que pasemos años, como se dice, en pruebas y como se dice, llevando palos, sino que nos dejemos moldear. No, que no sean 40 años, sino 40 días. Exacto, sean Porque 40 si nosotros días. aprendemos rápido, entonces Él nos lleva al siguiente nivel. Exacto. Nosotros decidimos cuánto tiempo están en el desierto. Oh, Exacto, si 40 días o 40 años. Entonces, exacto, que nadie quiere estar 40 años en el horno, como se dice. Porque esa es otra cosa. Dios, nos, como dice la palabra, nos pone en ese fuego consumidor. Y así como ese fuego le da forma a los metales, por ejemplo, la plata y el oro, para convertirlo en una piedra preciosa, así el Señor nos pasa por un fuego que en el momento duele la prueba. No es fácil, la prueba duele. Pero vas a salir. Pero tú sales victorioso, y no nada más eso, sino que siempre te saca en victoria. vas convirtiéndote cada día más en esa piedra preciosa. Es lo más importante. Exacto, esa piedra preciosa que Dios quiere hacer de ti. Y Amén. con esto, voy a poner un ejemplo con esto, porque yo me acuerdo mi primera prueba de fe. Yo había llegado a Cristo por Numa, por mi esposo, que ya era cristiano, ¿no? Amén, gloria a Dios. Yo venía, como se dice, de mucha decepción en las relaciones amorosas. Sufría de depresión por un episodio que me pasó a los 14 años. Una depresión que las personas no sabían que yo tenía, porque yo lo que hacía era irme de fiesta con mis amigos y decían, bueno, ella siempre está feliz, es la alma de la fiesta, pero no, yo no podía estar en mi casa, porque en mi casa me sentía deprimida, lloraba, necesitaba estar acompañada todo el tiempo. Y el vacío que no lo podía llenar Dios. Un vacío horrible que no me dejaba tener paz. Entonces, yo lo llenaba con fiestas, con amigos, con rumba, y no era feliz, era una coraza que yo me ponía. Entonces, bueno, yo me cansé de sufrir en las relaciones amorosas, en tantas cosas. Yo también llegué a leerme las cartas, estar en el espiritismo, hasta en eso llegué por una amiga para ver si yo solucionaba mi vida. Entonces, nada de eso me ayudó, hasta que yo me cansé y hablé con Dios. Y mira, en mi cuarto, sí, sin ser cristiana y sin ir a la iglesia, me acuerdo que yo tenía hasta una protección, que siempre me decían, ponte esa protección porque para que no te haga esto, porque no sé quién te está haciendo brujería. Y yo tenía una protección aquí, una en el pie, tenía un altar, que no sabía a quién pedirle, le pedía a todo el mundo. Yo en ese altar tenía un pasticho, desde la diosa hindú hasta la Virgen del cobre. Y cuando no se le perdía algo, amarraba la media. No, yo no llegué a hacer eso, pero tenía todas las protecciones que tú te puedes imaginar. No sabía a quién pedirle. Yo decía, ¿será que hoy le pido a este, le pido al otro, le pido a la diosa hindú, a Buda? Todos los tenía ahí. Pero tenía el pobre Jesús en el medio, que mi mamá me lo trajo desde el Montserrat, que fue a orar una vez por mí. Mi abuela era cristiana, por cierto, y Amén. Ellas siempre oraban por mí. Entonces, mi mamá siempre decía, no vayas. La salvación de la abuelita, ¿qué? Claro, la abuelita. Puso la semilla y la niña salva. Así es, y ella se murió de un infarto y orando, con la Biblia así abierta. Y después, bellísimo. Y después descubrimos un libro que ella tenía de oraciones, donde vi todas las oraciones que ella hizo por mí. Y así que, belleza. Amén. Y heme aquí, hija de la promesa, tú y tu casa serán salvas. Lloren por su familia, que eso es muy importante. Sí, hay que la oración tiene poder, más que estarlos obligando, que eso no sirve, ni estarlos presionando.
ni todo el tiempo como el Como que si castigar. tú vas a la iglesia ya vas a ver, ¿no? Sí, Porque y así eso espanta. te quieren acercar. Eso espanta. Yo me acuerdo que mi abuelita, las abuelitas de antes, todo era pecado. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Y me tenía loca con que eso es pecado. Y ay, abuela, el fastidio, todo es pecado. Le decía yo. Entonces, eso más bien lo espanta a uno. Uno tiene que predicar con su testimonio. O sea, que Pero las es que personas... casi todas las cosas del mundo son pecados. O sea, después que tú lo dices, mi abuelita tenía razón, ¿verdad? Sí, sí, tenía razón, pero hoy entiendo que hay que predicar de otra manera para no Claro. espantar a la gente, ¿sabes? Entonces, y con el ejemplo de uno, ¿sabes? Que vean a Dios en la vida de uno, en tu carácter, en tu forma de tratar a las personas, en tu familia, con tu esposo, con tus hijos. O sea, ser un testimonio viviente es lo que impacta a las personas. Que vean las Entonces, cosas a través de nosotros. exactamente, exactamente. Entonces, de hecho, bueno, el testimonio de Carlos Catarí, que está por ahí en mi Instagram, que él fue ex homosexual, él dice que lo que más lo impactó a él, que lo hizo, buscar a Dios, fue ver a una pareja que reflejaba tanto a Dios en su vida, en su familia, que él dijo, yo quiero conocer a Dios como esas personas lo conocen. Entonces, fue el testimonio de él que lo llevó a él a buscar de Dios. Entonces, bueno, hablando de que no terminé de contarles cuál fue mi prueba de fuego, bueno, yo me cansé de las desilusiones, de las decepciones y empecé a orar y le pedí a Dios, Dios mío, quítame esta persona que me está haciendo sufrir de mi vida, de mi corazón. Y no era cristiana, empecé a hablar con Dios. Sácalo de mi corazón, quítamelo y trae el hombre que tú tienes para mí. Trae ese hombre, un hombre de Dios que te ame, que te tenga en su corazón, que me vaya a hacer feliz y que yo lo vaya a hacer feliz a él, que sea el que tú tienes para mí. Eso es lo que yo quiero. Y dije después y me reí, ¿no? Porque yo era exigente, ¿no? Y bueno, no importa si es feito, dije yo, no importa si es gordito. Y hasta eso se lo puedes pedir a Dios. Sí, Dios nos conoce y se ríe. Yo me estaba riendo, yo me reía porque tenían tiempo tratando como que quitarme al mal novio que yo tenía encima y me presentaban gente y yo, ay no, es que este gordito, que este se le fue el caballo entre las piernas, que este tiene la oreja rara, que este come raro. Yo le veía de todos los defectos, ¿no? Ay, Dios mío. Muy mundana. Al Porque fin. Dios quería el hombre para ti. Sí, en el mundo uno es así, uno ve el exterior y no ve el interior. En ese momento lloré por mi esposo y le dije, bueno, no importa Dios si es feíto, como tú quieras, a mí lo que me importa es que sea un hombre bueno y que sea el que tú tienes para mí. Amén. Bueno, no pasó un mes y yo conocí a Numa en una novela. Hicieron un casting, habían sacado a 2 actores, que eso nunca lo había visto yo en mi vida, que habían grabado ya capítulos y lo sacaron porque no hacían match. Y me buscaron a mí y a Numa y cuando el director me ve me dice, tú haces perfecto match con el actor. Y yo dije, wow, en serio, yo lo quiero conocer. Eso Sí, fue en televisión o en RCTV. eso fue una novela de, ¿cómo se llama Pero me Era, encanta porque cuando se presenta te dice mi futuro esposo. Yo, ¿qué Dios, sí, qué eh, maravilloso! en la novela No íbamos a tienes hacer, que besar con otra persona, sino con tu esposo. no, nada más él le tuvo que dar el beso en la novela porque era mi prometido en la novela y Qué pasó a belleza. ser mi prometido en la vida real. Hermoso. De novela, pues totalmente de novela. Entonces, hermoso. Entonces, bueno, mi primera prueba de fuego fue que yo conozco a Numa. Bueno, fue amor a primera vista, nos la llevamos buenísimo, chévere. 6 meses nos íbamos a casar. Nos íbamos a casar y yo ya había recibido a Cristo, había empezado a ir a la iglesia con él, fue todo a través de él. Pero cuando nos íbamos a casar, en 6 meses, imagínate, 6 meses que nos conocimos y ya nos íbamos a casar. ¡Pum! Vino la prueba de fuego. Novela. ¿Ah? No me dice amor de novela. Amor de novela total. Tan bello. Ay, Dios los bendiga. Sí, no, y de verdad que cuando Dios, esto se lo digo a todas las solteras que nos ven, pídanle a Dios que les mande el hombre que tiene para ustedes. No buscan Amén. ni traten de elegir porque van a elegir mal. Si ustedes No, eligen, les va a ir mal. esperar en Van Dios. a ponerla porque uno siempre, como se dice, la pone. Cuando uno humanamente toma las decisiones, uno no toma la decisión correcta. No, y si Ent- es la voluntad de Dios es maravilloso. Sí, Dios sí sabe cuál es el hombre para ti, Dios sí sabe quién va a ser complemento perfecto, como Numa y yo que somos amigos, que casi que nunca peleamos, que nos reímos todo el tiempo, porque Ay. Dios lo eligió y él sabía que él iba a ser mi ayuda idónea. Entonces, vino esa prueba que También su personalidad es bien relajada, ¿verdad? sí, sí, sí. A veces tiene su carácter como todo el mundo, ¿no? Bueno, como todo. Pero yo lo conozco y ya yo sé por dónde no y por dónde sí. Entonces, y él igual. Entonces, ahí nos complementamos. Entonces, vino la prueba de fuego que Dice estamos que te hablando.
Ay, yo lo amo a él demasiado. Qué bello. Él y yo somos uno, como dice la palabra, Como dice la palabra, una sola carne, realmente. la carne. Y esto nada más se puede lograr teniendo a Jesús en medio. Entonces, pero para contarles cuál fue la prueba, nos íbamos a casar y de repente Dios lo quitó. Dios lo quitó, no voy a caer en detalle porque si no, entonces eso lo van a ver en mi testimonio. Y yo en ese momento entendí, y yo dije, bueno, Dios mío, si es tu voluntad, ya yo estaba enamorada de Dios. ¿Ah? Te ibas a casar con